agregarle cosas, ¿no? Entonces, en esta semana continuamos con el módulo renal. Entonces, la semana pasada tuve la oportunidad de editar un video donde hablaba de síndrome urémico, nefrítico y nefrótico, ¿sí? Y entonces, ahorita con ustedes, pues vamos a hablar un poquito de lo que es insuficiencia renal aguda y crónica y el síndrome glomerular. Entonces, para su trabajo en la plataforma, el que tienen que adjuntar es 1, 2, 3, 4, 5, son 6 temas hablando del sistema renal. Y pues los invito a que vayan viendo las partes para colorear para que vayan avanzando. En el caso del cuadro comparativo, lo van a adjuntar con una portada y una conclusión y lo van a adjuntar como cuadro comparativo 1, el grupo y su nombre, por favor. Ya está, maestra, ya está. Bueno, entonces, cuando hablamos de... Mande. Yo tengo una duda. Yo, o sea, prácticamente ya tengo terminado el cuadro comparativo. Ajá. Y me lo envió al correo para luego subirlo a la plataforma, pues. Pero, o sea, hice la portada y le tomé captura y la recorté y la pegué como usted dijo en el video. Ajá. Pero en el correo me aparece como si no la hubiera recortado, me aparece, o sea, todo, el margen de Word. Ah, no lo guardaste, entonces no se guardó. Sí. Ah, es que ya sé cómo dice. Lo que pasa es que de cuenta que aparece toda la hoja, maestra. Así también me pasó a mí. Ah, no pasa nada. Así adjúntelo y ya cuando yo lo descargue para estarlo revisando ya me va a aparecer completo. Ah, ok. Okay. Gracias. Sí, ustedes no se preocupen. Mientras que vengan los datos así como le estoy pidiendo que lo adjunten, y la conclusión, eso sí, tecléenla, va a ser más fácil pues, para mí entender su trabajo. La conclusión también pegué la imagen, la quito y tecleo. Sí, por favor, porque me es más fácil a mí revisar el texto directamente y para que no esté muy pesado el documento con 2 imágenes, nada más el de la portada sí. Ok, gracias. Bueno, entonces continuamos. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda y crónica, es importante nosotros saber las funciones que tiene nuestro riñón. Ahorita les preguntaba yo al grupo, a los muchachos del 6, que si cuánto es la capacidad de producción de orina en 24 horas. A ver, ayúdenme por favor. Diana, ¿cuánto producimos de orina en 24 horas? Jaciel. No sé, profe. Gildardo. Yo sé, maestra. A ver, ¿cuánto? Es de 800 a 2 litros por día. Ok, muy bien. Antonio, gracias. Antonio, cuando producimos menos de 400 mililitros de orina en 24 horas, ¿a eso cómo se le llama? ¿Menos de cuántos litros, maestra? Menos de 400 mililitros. ¿Es anuria? No, cuando no producimos nada, se llama anuria. ¿Oliguria? Oliguria, ¿sí? Ojo, cuando nosotros tenemos oliguria es que nuestro riñón ya nos está avisando que está fallando. La producción de orina es de aproximadamente 1,700 mililitros, pero nosotros podemos manejar un rango de 1 a 2 litros de orina y eso está muy bien. Cuando disminuye ese litro de orina, entonces nosotros es importante estarnos preocupando ya por nuestra función renal. Ok, Mariana López. Ya empecé aquí. Mariana López, ¿cuánto es lo que se filtra de sangre a través de los riñones en 24 horas más o menos? Anet. A eso se le conoce como tasa de filtración glomerular, al flujo de sangre que pasa por el riñón y se filtra en 24 horas. Decía que la sangre se filtraba unas 60 veces. Ajá. Muy bien. Y cuando hablaríamos nosotros en litros, más o menos, ¿cuántos litros de sangre sería, Sheila? Gracias, Anet. Al 24 horas. Ajá. Aproximadamente 2 litros. No, nosotros producimos 2 litros de orina, ¿sí? La sangre, al momento de pasarse por el riñón y filtrarse, sí se filtra más o menos unos 180 litros de sangre. No son 190 Dice que litros. 190 litros, profe.
Ah, ok. 190 me parecía, Ah, ok. profe, Perfecto. Entonces, 190 litros, ¿sí? Y de los cuales solamente 2 litros de se sangre, ajá, eliminan en la producción de orina y lo demás se de reabsorbe. desecho. Ok, muy bien. Esos datos es importante que Ujú. ustedes los estén manejando porque nos lo van a referir cuando hacemos un examen que se llama cuantificación de orina en 24 horas y estamos verificando qué es lo que se elimina. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de insuficiencia renal aguda, que estamos cursando con oliguria o con anuria, si eso se mantiene por mucho tiempo, pudiéramos llegar a la insuficiencia renal crónica. Las causas por las cuales nuestro riñón va a empezar a fallar puede ser porque no tengamos la cantidad adecuada de sangre para que se filtre y por lo tanto esa incapacidad brusca y transitoria de mantener una homeostasis hace que los productos que son tóxicos para nuestro cuerpo se vuelvan a pasar hacia la sangre. Esa intoxicación de esos productos de desecho que pasan nuevamente a la sangre se le conoce como azoemia. Y esa azoemia, estamos hablando de que nuestro cerebro pues pudiera presentar hasta crisis convulsivas y la pérdida de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal, nos referimos a la afección que provocan los riñones para perder esa capacidad de eliminar los productos de desecho y equilibrar los fluidos. Cuando algunos vamos al gimnasio, resulta que nos pesamos, ¿no? Y a las 2 a la semana incluso podemos nosotros decir, es que perdimos 1 kilo o perdimos 5 kilos, ¿no? De peso, pero lo que en realidad estamos perdiendo es agua a través de la transpiración y eso hace que nuestro peso se refleje como menor. La función adecuada, hablando del funcionamiento renal, tiene que ver con la perfusión. Para eso, si tenemos una buena permeabilidad o una integridad del parénquima renal, pues se va a poder llevar de una forma efectiva. Si yo tengo, por ejemplo, una piedra o un lito en lo que viene siendo los ureteros, la orina que se produce en el glomérulo no se puede excretar. Si mi glomérulo está inflamado o está, en este caso, de enfermo porque llegó una bacteria y lo inflamó y lo deterioró, pues entonces yo no voy a poder producir la orina en las condiciones adecuadas. Por eso dentro de las causas de insuficiencia renal se van a agrupar en 3 formas. Las causas que tienen que ver con el flujo de sangre que llega al glomérulo se conocen como causas prerrenales. Las causas renales, hablando de ese daño en el endotelio directamente del glomérulo, y las causas porrenales que principalmente pueden ser fenómenos obstructivos como el caso de un tumor o un lito. Cuando nosotros decimos que estamos en estado de shock, por ejemplo, por deshidratación o un shock hipovolémico, esos serían causas prerrenales. Ok, Andrea, ¿me ayudas a leer, por favor, la definición de insuficiencia renal aguda? Andrea Valdés o Humada. Tú, Andrea Valdés. Bueno, insuficiencia renal aguda. Es un síndrome caracterizado por la disminución rápida del filtrado glomerular, horas o días, la retención de productos de desecho, nitrógenos y de alteración del equilibrio hidroelectrolítico ácido-base. Ok, entonces, cuando hablamos nosotros de esa caracterización de que el glomérulo no puede filtrar, a eso se le conoce como insuficiencia renal aguda. Las causas, como les decían, pueden ser prerrenales, renales o porrenales. Entonces, aquí nosotros tenemos todo lo que engloba el flujo de sangre deficiente, al momento de la eliminación, todo lo que ocasiona una obstrucción. Y en el caso del glomérulo, la ingestión de ciertos medicamentos y las enfermedades que inflaman el glomérulo van a ocasionar insuficiencia renal. Y aquí vemos nosotros cuando hablamos de esa clasificación en la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón produce orina, entonces disminuye esa función de producción de orina. Excreta productos nitrogenados, entonces se deteriora y esos productos nitrogenados vuelven a pasar a la circulación. El balance túbulo-glomerular, hablando del volumen de líquidos circulantes, pues también se altera. El calcio, en este caso, puede obstruir o se elimina en mayor cantidad y por lo tanto en la pared de este túbulo pues va a estar deteriorada. Entonces aquí vemos cómo están en las causas renales la disminución del flujo. Vean cómo está este riñón, pues en este caso viene dematizado y la traza de filtración glomerular pues no tiene orina que filtrar, no tiene sangre que filtrar y por lo tanto este riñón lo que hace es tratar de capturar mayor cantidad de sangre, ¿sí? Y se queda con ella ahí y no la pasa hacia el filtrado glomerular.
Entonces, si yo estoy deshidratada, tengo diarrea, una cirugía, cualquiera de esas condiciones me va a llevar a una insuficiencia aguda, en este causa, con causas prerrenales. Y aquí vemos nosotros en el trabajo que les estoy pidiendo, cuando hablamos de glomerulonefritis, síndrome hemolítico o síndrome urémico, sí, prácticamente estamos hablando de insuficiencia renal. En el causa de en las causas, en este caso posrenales, pues ahí tenemos nosotros más que nada de lo que viene siendo lo que viene siendo la formación de litos o el problema de trombosis. Pero si nosotros colocamos una sonda Foley y la tenemos cerrada, eso también puede condicionar en que si no la quitamos, que nuestro paciente no esté produciendo orina, se rebose nuevamente los riñones y pues tengamos nosotros la presencia de anuria. Dentro del cuadro clínico de los pacientes con insuficiencia renal aguda está la hipertensión, hematuria, proteinuria, piuria, cilindruria, el edema, ¿sí? La fatiga, debilidad y nicturia. Si esto se mantiene por un tiempo prolongado de más de 3 meses, esto va a evolucionar insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso les preguntaba ahorita cómo se llama, qué significa oliguria, ¿sí? Eso de toxicidad urémica se refiere a un edema cerebral y alteraciones hematológicas. Kimberly, ¿por qué alteraciones hematológicas en la insuficiencia renal? ¿Cómo, maestra? ¿Por qué tenemos alteraciones hematológicas en la insuficiencia renal? No, ni idea. A ver, Barry, ¿por qué? Por la... ¿Por la qué? Repita la pregunta, por favor. A ver, Barry, ¿por qué los pacientes con insuficiencia renal tienen alteraciones hematológicas o por qué tienen anemia? Por la falta de EPO, maestra, que es la glóbulos rojos. ¿Y por qué tenemos falta de glóbulos rojos en los pacientes con insuficiencia renal? ¿Por qué tenemos falta Profe, de...? es Mande. porque los riñones pierden la capacidad de desechar la sangre. No. A ver, Rosa Karina, ¿por qué? Profe, no es al revés, porque según yo los riñones absorben todo eso, ¿no? Y como tienen insuficiencia renal, dejan de absorber y lo empiezan a tirar, ¿no es así? No. A ver, Dariana, ¿por qué? Pues yo lo busqué y me dice que es la producción inadecuada de eritropoyetina. ¿Y qué es la eritropoyetina? Es lo que busqué, que dice que es una molécula que Ajá. actúa, que Es una ayuda en la hormona formación que de los glóbulos estimula- rojos. Así es, los riñones producen eritropoyetina y al estar insuficientes no dejan de producirla y por lo tanto todos los pacientes con insuficiencia renal van a tener anemia. Al no tener eritropoyetina, no producen glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, en este caso es importante que ustedes estén verificando eso y cómo nos vamos a dar cuenta. Todos los pacientes con padecimientos renales, dentro de los exámenes de laboratorio está el examen general de orina, pero también lo que es la biometría hemática para medir en los pacientes cómo se encuentra su hemoglobina. Nos apoyamos con otros estudios como viene siendo la química sanguínea y ultrasonidos, en este caso del riñón, electrocardiograma y todo ello. Cuando estamos hablando de las intervenciones de enfermería, todos los pacientes con insuficiencia renal tienen que eliminar esos productos de desecho. Entonces, cuando hablamos de diálisis, estamos hablando de manera invasiva, dar un tratamiento al paciente mientras se le puede corregir su falla que esté condicionando la insuficiencia renal aguda. Si esto se mantiene por mucho tiempo, insisto, estos pacientes se van a quedar con insuficiencia renal crónica. El tratamiento es colocar una sonda vesical para medir cuánto estamos produciendo de orina en 24 horas. ¿Sí? Si este paciente pues está con anuria, pues eso nos está diciendo que ese riñón está prácticamente al borde de perderse. Entonces es importante nosotros estar verificando qué son las causas, si es necesario utilizar medicamentos como la furosemida, que es un diurético, para tratar de ayudar al paciente que orine, y si no, pues damos diálisis o hemodiálisis.
Entonces, las intervenciones de enfermería en todos los pacientes para evitar problemas renales es controlar si tiene alguna patología crónica como diabetes e hipertensión, hacer actividad física, beber agua, ¿sí? Y pues para saber si estoy bebiendo el agua suficiente para mi funcionamiento renal, pues en este caso cuantifico cuánto produzco de orina en 24 horas. Entonces agarro un galón de agua vacío y empiezo a recolectar orina en 24 horas. Si estoy produciendo entre 1 y 2 litros de orina, es perfecto. Pero si estoy produciendo menos de este, es importante saber que debo de beber más agua. Ok. En el caso de la insuficiencia renal crónica, es importante nosotros saber que esas causas que condicionan la insuficiencia renal aguda no se solucionan y me van a llevar a esta patología. Sin embargo, procesos o enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, el uso de fármacos para lo que viene siendo el dolor, también condicionan a que ese daño se dé poco a poco. Sin embargo, hay factores que no son modificables como la edad, el sexo, ¿sí? Que tienen los pacientes y todos que cursen con insuficiencia renal crónica van a tener anemia por esa producción de eritropoyetina baja, alteraciones en el metabolismo del sodio, del potasio, ¿sí? Y problemas con el pH de su cuerpo. Eso se va a ver reflejado en la orina cuando tenemos una hiperfiltración de sustancias, por ejemplo, cuando yo tengo grasa en la orina, ¿cómo se le llama eso? La presencia de grasa en la orina. A ver, Ángel Manuel. No, no sé, maestra. Juan Pablo. La presencia de grasa en la orina. Maestra, Mande. no es quiluria. Se llama lipiduria. ¿Ok? Carlos, ¿cómo se llama la presencia de grasa en las heces? Carlos Rubio. La Mande. presencia de grasas en las heces. ¿Es atorrea, no, profe? Algo así. Esteatorrea, es correcto. Entonces, en estos pacientes que tienen factores de riesgo, sí, todos estos van a presentar anemia, alteraciones en los electrolitos, acidosis metabólica, presencia en el examen general de orina de ácido úrico, de grasas y de proteínas. Entonces, es importante saber nosotros que independientemente de nuestro paciente con daño renal, cuando nosotros nos damos cuenta ya pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un estadio temprano de insuficiencia renal aguda, este no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo detecto yo a mi paciente con insuficiencia renal en estadios tempranos? Con el examen general de orina en un paciente que está sintomático. Entonces, si yo encuentro proteínas, grasa, azúcares, inclusive lo que viene siendo eritrocitos, pues yo voy a sospechar a mi paciente que está teniendo un problema de insuficiencia renal. Dentro de los síntomas que se van a presentar ya en episodios tardíos o en estadios tardíos, pues está el mal aliento, deficiencias auditivas, hipertensión, problemas urinarios, infecciones recurrentes, pero pues esto es cuando nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo de buscar en nuestros pacientes el cuidado renal. Entonces, en todos los pacientes con problemas renales, el examen general de orina, la biometría hemática, nos va a ayudar a hacer nosotros un diagnóstico precoz. Por eso a todos los pacientes que se van a hospitalizar por cualquier cosa o tienen procedimiento quirúrgico en puerta, se les pide el examen general de orina y lo que viene siendo la biometría hemática. El tratamiento para ellos, si se dan cuenta, viene el trasplante renal. ¿Cuánto cuesta un riñón? Pues para ello tiene que haber compatibilidad del paciente con el donador y eso no es fácil. Entonces, mientras que se hace, se da hemodiálisis, se administra hierro, se administra eritropoyetina para tratar de ayudar al paciente. Sin embargo, pues hablando en su trabajo del pronóstico, pues el pronóstico en un paciente con insuficiencia renal crónica pues es malo. Entonces, todos los pacientes con hipertensión, con diabetes, con consumo repetitivo de medicamentos para dolor, si no cuidan su riñón, pues van a tener problemas de insuficiencia renal. ¿Ok? Hablando de la prevención, lo que viene siendo la actividad física, el no fumar, una dieta baja en alcohol, la ingesta de alimentos, la ingesta baja en sal,
pues nos ayuda pensando en esas intervenciones de enfermería que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Y por supuesto, el medir nosotros a través del examen general de orina y la cuantificación de orina en 24 horas de cómo está funcionando nuestro riñón. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta un examen general de orina? Antonio, ¿cuánto cuesta un examen general de orina? Como unos 100 pesos, no sé, más o menos, y en Salud Digna, yo creo, no sé. Podemos encontrar nosotros incluso entre los 50 pesos y lo más caro 150 pesos, para que nosotros nos demos cuenta si realmente vamos a necesitar unos riñones en el próximo año. Yo creo que vale la pena esa inversión. Yo creo que nos podemos regalar de Navidad un chequeo simplemente con un examen general de orina. Se le conoce como la biopsia del hombre pobre. Sin embargo, pues algunos de ustedes tienen compañeros en los hospitales que les pudieran ayudar a hacerse un examen general de orina, o incluso se pudiera cooperar y comprar unas tiras reactivas para hacer así como unas pruebas, así como si la prueba de embarazo, pero es con una tira reactiva para ver las concentraciones dentro de la orina de proteínas, azúcares y todo ello, y no es caro. Entonces yo les voy a dejar como tarea personal, independientemente de la plataforma, es que cuantifiquen la orina de 24 horas para que esa sea, para que hagan ustedes una intervención con ustedes mismos. Si están orinando menos, están en oliguria, empiecen a consumir más cantidad de agua. A veces nos damos cuenta con la orina en la mañana cómo está deconcentrada, entonces hay que ver eso. Y lo que tiene que ver con su trabajo, pues el trabajo de ustedes es guiar a sus pacientes para un buen estado de salud, y pues para eso ustedes tienen que estar sanos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, está bien lo del examen, maestra, me parece perfecto. Ahí te robas un galón y le echas 24 horas a ver cómo salió, y si son más de 1 litro, perfecto. Si es menos de 1 litro la producción de orina, aguas, porque eso no es normal. Y tiene que ser un día común y corriente, no que vayan a agarrar un viernes y se vayan a echar unas heladas, porque hay mayor producción de orina con el consumo de cerveza. Entonces, en condiciones normales, nuestro riñón es nuestro y tiene que filtrar, yo les decía, 180 litros de sangre en 24 horas y producir de 1 o 2 litros de orina. ¿Sale? Barry, ¿comentarios? Sale. Ninguna, maestra, todo bien. Ok, el Barry anda en todos lados menos en la clase. Bueno, cuídense bien, les encargo por favor el trabajo de la plataforma, y si tienen alguna duda me lo hacen saber por el grupo, por favor. ¿Sale? Y muchas gracias por todo. Sale, maestra. Sí, está muy bien, maestra. Cuídese. Gracias. Gracias.